Durante siglos nos dijeron que Vlad el Empalador fue un monstruo, un sádico, un loco sediento de sangre, el hombre que inspiró a Drácula. Pero, ¿y si esa historia no es del todo cierta? Para entender quién fue realmente Vlad, primero hay que borrar una imagen de nuestra cabeza, la del vampiro. Vlad no bebía sangre, no dormía en ataúdes y no tenía colmillos. Fue un gobernante real del siglo XV, en una de las zonas más peligrosas de Europa. Vlad III nació en 1431 en Valaquia, una pequeña región atrapada entre dos potencias gigantes, el Reino de Hungría y el Imperio Otomano. Valaquia no era un reino fuerte, era un estado tapón, una tierra que existía solo para frenar invasiones. Desde niño, Vlad entendió lo que era el poder y el terror. A los 13 años, fue entregado como rehén al Imperio Otomano junto a su hermano, no como invitado, como garantía. Si su padre traicionaba a los turcos, ellos morirían. En ese cautiverio, Vlad vio castigos brutales, ejecuciones públicas y una lógica clara: el miedo mantiene el orden. Años después, cuando Vlad regresa a su tierra y toma el poder, Valaquia estaba destruida. Nobles traidores, corrupción, invasiones constantes y un imperio otomano que avanzaba sin freno. Gobernar con leyes suaves no era una opción. Vlad no tenía ejército suficiente para una guerra tradicional. Entonces, eligió otra arma, el terror. El empalamiento no era un castigo nuevo, pero Vlad lo convirtió en un mensaje político. Los enemigos no solo morían, eran exhibidos. Filas enteras de cuerpos empalados a la entrada de ciudades, no para placer personal, sino para advertir. Y funcionó. Cuando el sultán otomano Mehmed II avanzó con su ejército, se encontró con un paisaje imposible de olvidar: miles de cadáveres empalados. El impacto fue tal que el ejército se retiró temporalmente, sin una gran batalla, sin una victoria militar clásica. Vlad había ganado usando el miedo como escudo. Pero acá empieza la pregunta clave: ¿por qué a Vlad se lo recuerda como un monstruo absoluto, cuando otros gobernantes igual de crueles son llamados conquistadores? La respuesta está en quién escribió la historia. Los comerciantes alemanes, enemigos económicos de Vlad, difundieron panfletos donde lo mostraban como un demonio. Los otomanos lo necesitaban como ejemplo del mal, y siglos después, un escritor llamado Bram Stoker tomó su nombre para crear a Drácula, enterrando al hombre real bajo el mito. Así nació el monstruo, no el de carne y hueso, sino el de papel. En la próxima parte, vamos a responder la pregunta incómoda: ¿Vlad fue un psicópata o un gobernante extremo en un mundo brutal? Porque a veces, la historia no recuerda a los que sobreviven, recuerda a los que dan miedo. En la primera parte, vimos que Vlad no gobernó con miedo por capricho. Lo hizo porque no tenía otra opción. Ahora toca la pregunta que incomoda: ¿hasta dónde llega la estrategia y dónde empieza la locura? Vlad III sabía algo que muchos gobernantes aprendieron siglos después: un ejército pequeño puede parecer enorme si el enemigo cree que entrar es peor que retirarse. Y él se encargó de que esa idea quedara grabada para siempre. Cada castigo tenía un objetivo, cada ejecución un mensaje, cada cuerpo empalado una advertencia. No era violencia desordenada, era terror calculado. Los ladrones eran empalados, los nobles traidores también. Los invasores, sin excepción. Vlad no diferenciaba rango cuando se trataba de obediencia. La ley era brutal, pero pareja, y eso, paradójicamente, le dio estabilidad a Valaquia por un tiempo. Los caminos se volvieron seguros, el crimen bajó, el poder central volvió a existir, pero ese orden tenía un precio. Desde Europa occidental, la imagen de Vlad empezó a deformarse. Los comerciantes sajones, perjudicados por sus políticas, imprimieron panfletos describiéndolo como un demonio que comía rodeado de cadáveres. Historias exageradas, ilustraciones grotescas y relatos imposibles de comprobar. Era propaganda. La misma lógica que se repite en toda la historia. Cuando no podés derrotar a alguien con armas, lo destruís con relatos. Los otomanos hicieron lo mismo. Para ellos, Vlad no podía ser visto como un líder eficaz que los había humillado. Tenía que ser presentado como un loco, un salvaje, un aviso para cualquiera que se rebelara. Y el mito creció. Mientras tanto, otros gobernantes de la época ejecutaban, torturaban y conquistaban sin que sus nombres quedaran marcados como monstruos. La diferencia no fue la crueldad, fue quien ganó el control del relato. Vlad perdió ese control. Cuando fue capturado y encarcelado, ya no era un hombre. Era una leyenda oscura, y las leyendas no necesitan pruebas, solo repetición. Siglos después, Bram Stoker tomó ese nombre maldito, Drácula. No eligió al azar, eligió a un personaje que Europa ya asociaba con sangre y terror. El vampiro terminó de borrar al gobernante. Desde entonces, cada vez que alguien dice Vlad el Empalador, piensa en colmillos, no en política, no en guerra, no en supervivencia. Pero la pregunta sigue ahí, sin respuesta cómoda. Si Vlad fue un monstruo, ¿qué eran entonces los imperios que lo rodeaban? Al final, Vlad no perdió en el campo de batalla. Perdió en algo mucho más poderoso, la memoria colectiva. Con su muerte, el miedo no desapareció, cambió de forma. Los relatos exagerados, los panfletos y las historias de terror siguieron circulando durante siglos, creciendo con cada repetición. Vlad ya no era un gobernante de Valaquia.
Era una advertencia, un ejemplo de lo que pasa cuando alguien se enfrenta a los grandes imperios. Cuando Bram Stoker publicó Drácula en 1897, el destino de Vlad quedó sellado. El autor no escribió una biografía, pero tomó algo clave, el nombre, y eso fue suficiente. El vampiro inmortal eclipsó al hombre mortal. Desde ese momento, la historia dejó de preguntar quién fue Vlad y empezó a asumir que ya lo sabía, pero la realidad es más incómoda. Vlad no gobernó un mundo civilizado, gobernó una frontera en guerra constante, un territorio donde la derrota significaba exterminio, esclavitud o desaparición cultural. En ese contexto, la crueldad no era una anomalía, era una herramienta. La diferencia es que Vlad la usó sin disimulo. Otros reyes conquistaban, saqueaban y ejecutaban en nombre de la gloria. Vlad lo hizo en nombre de la supervivencia, y eso lo convirtió en el villano perfecto. Porque la historia tolera la violencia cuando está lejos, pero la condena cuando es imposible de ignorar. Hoy, en Rumania, Vlad es recordado de otra forma. No como vampiro, sino como un símbolo de resistencia. Un gobernante brutal, sí, pero uno que defendió su tierra cuando nadie más podía hacerlo. Un hombre que eligió ser temido antes que desaparecido. Entonces, la pregunta final no es si Vlad fue bueno o malo. La pregunta es otra. ¿Cuántos monstruos de la historia lo son por sus actos y cuántos por cómo fueron contados? Porque el verdadero Drácula no chupaba sangre, chupaba el miedo de sus enemigos. Y quizás, solo quizás, la historia necesitaba convertirlo en monstruo para no admitir algo peor. Que a veces, el terror funciona.